Hola, hoy vamos a hablar de la máscara líquida, también llamada goma de reserva. La máscara líquida suele venir en frascos como este, como los que llevan los mediums o los barnices, y también con envases de este tipo, con el cual ya podemos poner directamente la máscara líquida. Yo para hacer estas pruebas he usado este desminque por una razón, que es algo muy importante que hay que saber. La máscara líquida contiene amoníaco. Si alguien lo ha olido alguna vez, lo sabrá. Claro, oler el amoníaco no es bueno, pero el amoníaco tampoco es bueno para el papel, porque puede mancharlo. El de Esmin que no lleva amoníaco y por eso es el que yo uso y es el que voy a servir para hacer las demostraciones. He preparado aquí unas cuantas maneras de cómo poner la máscara líquida. ¿Para qué sirve la máscara líquida? Pues para reservar los blancos en las acuarelas, en los acrílicos, sobre todo acrílicos líquidos, cuando pintamos con témpera o tinta china, pinturas muy fluidas. A veces hay detalles que es muy difícil conservar el blanco del papel y para eso se usa la máscara líquida, para reservarlo. Vamos a ver. Este de aquí lo hemos hecho con pluma. Este otro lo hemos hecho con el propio frasco. Este de aquí con un pincel viejo como este. Pam, 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 pam. Estas gotitas están hechas con el culo del pincel. Así. Esto de aquí es... He puesto la máscara líquida con un poco de forma y con un bolígrafo vacío he soplado para crear efectos que pueden ser tipo cosas que se ven en la naturaleza o tipo dentro del mar, cualquier cosa de estas o lo que queramos. Esto de aquí lo he hecho con un papel de esta manera y la que más he usado toda la vida, que no la he hecho todavía, es con pincel. No la he hecho para enseñaros un truco que la mayoría ya debéis conocer. La máscara líquida, vamos a ponerla aquí, tiene una peculiaridad que es que estropea los pinceles. Estropea los pinceles porque se mete entre los pelitos, luego es imposible de quitar y siempre se ha recomendado que se use un pincel que ya no queráis. Un pincel que esté ya para tirar y entonces usarlo para esas cosas. Pero desde hace un tiempo se ha descubierto que con jabón y agua, de esta manera, podemos proteger al pincel. Y vamos a probar ahora a ver si esto es verdad. Sí que es verdad porque yo ya lo he probado, pero quería hacerlo delante de vosotros. Es untar bien el pincel con jabón. Este, de todas maneras, es un pincel que no es muy valioso. Jamás se os ocurra usar un pincel de pelo de Marta o algo así para un sintético muy bueno para este menester. Bien, vamos a probar ahora. Ya cogemos la máscara y la aplicamos con el pincel. Vale, esto sería con pincel.
Podemos hacer cosas más gruesas o cosas más finas, pequeñitas, más grandes. E inmediatamente lo que tenemos que hacer es limpiar el pincel con el mismo jabón. Limpiarlo bien para poderlo usar otra vez. Como vemos, el pincel se está quedando perfecto, no lo ha dañado la máscara líquida. Bien, ya está bastante limpio. Quedó perfecto. Vale, pues el truco era ese, untar el pincel con jabón. Y así no se estropeará el pincel. Ahora vamos a probar. Vamos a secar esto un poco. Voy a hacerlo con el secador. A ver. No sé qué tal habrá secado. Aún no ha secado muy bien. Hay que dejar que seque bien. Voy a darle un poquito más. Porque quiero hacer esta prueba ya antes de enseñaros otra cosa. Vamos a coger un color cualquiera. El azul, por ejemplo. Y vamos a aplicarlo en cada uno de los mostrarios que hemos hecho. El de la pluma. El del frasco. El del pincel viejo, que nos sirve para hacer efectos tipo hierba. La parte de atrás del pincel, con el mango del pincel. También se puede hacer con un viejo cepillo de dientes o un pincel viejo, esguitando. Es otro truco. Vamos a probar ahora con el del trapo. El soplado. Y el último que hemos hecho, el del pincel. Vamos a dejar que seque la acuarela antes de quitar la goma. Y vamos a ver una cosita que hemos hecho aquí, que es un viejo árbol seco. Como son todos ramitas, es más complicado ir pintando el fondo entre las ramitas que poner la máscara líquida y luego pintar el fondo y luego quitarla. Es mucho más fácil. Que realmente os diré que yo no uso máscara líquida. Os voy a enseñar unas pocas acuarelas. En las que el blanco es siempre el blanco del papel.
En este caso, el blanco está sacado con el propio pincel para dar esa formita de nube. En este hay algo de trampa porque estos blancos de aquí están hechos con gouache. Ya os digo, cuando es gouache se considera trampa, ya no es una acuarela pura. En este caso también hay gouache. Entonces esto ya es una técnica mixta. No es que el cuadro sea peor, no es peor, es igual de bueno, pero no lo podemos considerar acuarela pura. Aquí el blanco también es el blanco del papel. En esta que vemos aquí, todos los blancos son el del propio papel, sin usar máscara líquida. Que si se puede evitar usarla, es mejor. Que no, pues se usa. Por ejemplo, en las letras de aquí, si se hubiese usado la máscara líquida, hubiese quedado mejor. Las letras hubieran quedado más bien hechas. Bueno, tampoco es importante, pero para los que son muy fanáticos de la perfección, sí. Aquí el perrito, pues como las zonas en blanco son bastante grandes, pues tampoco ha hecho falta. Los ojos, su brillo y el de la nariz son azules, pues tampoco ha hecho falta. Y ahora vamos a ver cómo nos ha ido con el arbolito. ¿Cómo lo he hecho? Lo he hecho con la máscara líquida tal cual, desde el frasco, y las ramas más finas, con esto no, ¿dónde está la plumilla? Con la plumilla. Y ahora voy a quitarlo, hay que dejar siempre que se seque bien la pintura. Primero lo que hay que hacer es, cuando haces el dibujo, pones la máscara líquida. Hay que dejar que seque bien la máscara líquida y entonces se pinta. Después de pintar hay que dejar que seque bien la pintura. Una vez seca la pintura es cuando quitaremos la máscara líquida. Y eso hay que hacerlo lo más rápidamente posible, no esperar días para quitarla, porque cuanto más tardemos en quitarla, más difícil va a ser. Se quita pues con el dedo, como vamos a ver. Así. ¿Veis cómo van saliendo las ramitas del árbol seco? Máscara líquida, además, puede haber de varios colores. En el caso de Sminke tiene el color este y uno que es transparente. El transparente, aunque parezca mentira, es muy interesante porque si te dejas un poco de máscara, no se va a notar. Si te dejas máscara con el de color, se va a notar. Pero también el de color nos permite localizarla mejor para quitarla. Cada una tiene su propia ventaja. Si no estuviese bien seca la pintura, ahora mismo estaríamos ensuciando el cuadro. Zona grande se va también fácilmente. No estropea el papel. Y como en este caso no lleva amoníaco, el papel se ha quedado perfectamente blanco. Vamos a quitarlo un poco así. Vamos a repasar por si queda en algún sitio. Aquí siempre conviene fijarse un poco bien. Aquí también queda un poco. Y ahora, pues podríamos dejarlo así, con este efecto. Este efecto sería más bonito si el fondo fuese más oscuro. O podemos ya retocar, pintar un poco más.
A ver. Voy a hacer una prueba aparte, que sea un poco más oscuro. Con el pincel seco. Con un pincel fino podemos pintar el árbol, las partes pequeñas. A ver si quitamos aquí un poco más. No, aquí ya no hay más que quitar. Vale. Las partes pequeñas con un pincel fino podemos hacerlas. Es más fácil repasar esto que pintar alrededor con el fondo, como hemos dicho antes. Hacer esto es mucho más fácil. Incluso si nos salimos o queremos, por ejemplo, alargar más, hacer otra rama, tampoco es un problema. Pero ya tenemos el árbol dibujado en blanco sobre el papel. Vamos a hacerlo bastante más aguado porque si no esto no corre. La verdad es que hay que ir con bastante cuidado. Hacerle las puntas más oscuras para que destaquen más. Hay que buscar que haya contraste si queremos que sea un trabajo impactante. Si lo hacemos todo demasiado claro, el efecto no va a ser nada interesante. Voy a terminarlo todo, aunque esto haga que el vídeo sea un poco más lento. Tardemos en hacerlo más. Debería usar un pincel un poco más fino para hacer las ramas más finas. Como es una demostración, tampoco es demasiado importante. Ahora voy a crear un efecto. Voy a mojar un poco antes el papel, así, para que corra más rápido. Y vamos a hacer un efecto
con sal, el famoso efecto de la sal, sobre el tronco para crearle textura. Esto hay que hacerlo rápido cuando la pintura todavía está tierna, así que vamos a hacerlo ya. Escoger un poco de sal y ponérsela por encima. La sal absorbe el agua y creará textura en el árbol. Ahora vamos a seguir pintándolo un poco. Todo esto de la sal y tal son trampillas que son divertidas, pero a mí, en realidad a mí no me gusta demasiado. Si tuviese que hacer un árbol con texturas, pintaría las texturas. Pero bueno, es interesante conocer toda clase de trucos. Mientras acabamos, la sal irá absorbiendo el agua. A ver si nos sale algún efecto. No siempre sale lo que queremos. A ver. En este caso, el blanco que ha dejado la máscara líquida nos está sirviendo como guía para pintar el árbol sobre el cielo. Como hemos dicho, es más difícil pintar el cielo una vez esté hecho el árbol. Perdería frescura porque no podemos pasar el pincel zas. Tenemos que estar ahí correteando por los lados de las ramitas y eso haría que la pintura quede más fea. Pero si quisiéramos dejar zonas blancas, solamente tendríamos que dejar alguna zona blanca. Vamos a dejar, por ejemplo, estas puntas en blanco para ver cómo se quedaría. Incluso ahora podemos hacer cosas más anchas porque continuar el dibujo, porque el oscuro sobre el claro siempre queda bien en acuarela. El claro sobre el oscuro es prácticamente imposible. Por eso hay que reservar los blancos y hay que pintar primero los claros y después los oscuros, como ya hemos dicho otras veces.
podemos hacer más ramas tranquilamente, porque ya está el cielo terminado. Vamos a darle más oscuridad aquí. Porque no tiene bastante fuerza. La acuarela, aunque es una pintura suave, también tiene que tener fuerza expresiva. No se debe quedar desvaído. Y al aclararse una vez seca, nos puede quedar desvaída la pintura. Entonces tampoco hay que tener miedo para poner el color oscuro, ya que él se aclarará de todas formas. La sal ya está haciendo bastante efecto. Por tanto, vamos a seguir repasando las ramitas. Estoy usando los colores al tuntún. No estoy haciendo nada especial, por eso no os he dicho, he usado el color este o el otro. Estoy mezclando gris de paint con azul, con sombra, no sé qué. Realmente no le estoy dando importancia. Por eso no he dicho con qué lo estoy haciendo. Ahora mismo se trata de hacer una demostración de para qué sirve la goma de reserva, entonces tampoco es importante. Es un árbol inventado, tampoco es real. Vamos a quitar ya la sal, a ver. Sí que ha creado un poco de textura. La pintura todavía está tierna. Así que con el dedo la hemos ayudado un poco más. Y podemos con el pincel hacer un poco la forma de la madera. Yo creo que como demostración ya lo tenemos. Hemos dejado blanco para que veáis cómo se queda el blanco en el fondo. Que imaginemos que, por ejemplo, fuese un paisaje
en el que ha nevado y se queda el blanco arriba, pues tendríamos que dejarlo de esta manera. En fin. Podríamos hacer, en caso de que hubiese nevado, el efecto del mango, si está nevando en ese momento. Vamos a secar un poco la pintura y vamos a comprobarlo. Yo creo que ya es suficiente. Vamos a quitar primero el del mango, ya que estamos hablando de nieve en este momento. ¿Ves? Este podría ser que está hecho dándole con la goma de reserva así, unos más grandes, unos más pequeños, para que no sean iguales. Un efecto de nieve en el caso de que hubiese sido un paisaje en el que está nevando. Vamos a quitar ahora lo del pincel viejo. Que puede ser para crear efectos tipo matorrales o cosas así. El de la pluma, que hemos hecho aquí unas ramitas. Tal cual el frasco, es decir, con el propio frasco. El efecto hecho con el papel. Cuanto menos espeso, más mancha la acuarela. Esto sería, por ejemplo, para un efecto de un tipo roca o algo así. El de soplando. Podría ser tipo un arbusto seco o algo así también. Y el del pincel. El pincel, acordaos que lo hemos impregnado antes de jabón, de pastilla, para que no se estropee el pincel. Ahora se podría pintar, por ejemplo, de esta manera. Vamos a ver la cosa esta del soplado. Podríamos incluso antes mojar con agua. ¿Vale? Vamos a ver qué podríamos hacer. Y luego pintar. Pero dejando blancos alrededor. Podría ser un efecto interesante. Aquí tenemos un efecto con blanco alrededor, entre el azul y el color este gris que hemos puesto ahora. Bueno, pues ya tenemos varias maneras de usar la máscara líquida. Con la plumilla, con el propio frasco, con pincel, soplando, con el mango del pincel, con un pincel viejo, un cepillo. Y pues nada, pues para esto sirve. Y recordaos que suelen tener amoníaco
con lo cual es un poco peligroso. Por eso os recomiendo la de Sminke, que no lo lleva. Y además, como vemos, funciona perfectamente. Y aquí tenemos el árbol terminado. Más o menos. Hemos dejado unas pocas ramitas blancas para que veamos el efecto. Sería muy interesante también. Y ya está. Esto es todo sobre la máscara líquida. Espero que os haya sido de interés. Y eso es todo. Hasta la próxima.